Buenos días, buenas tardes, buenas noches y seguimos con corriente eléctrica. La clase pasada vimos la ley de Ohm y definimos que era un resistor o una resistencia. Ahora vamos a ver de qué forma se pueden configurar en un circuito las resistencias. Hay dos maneras esencialmente que son poner las resistencias en serie y en paralelo. En una configuración en serie, una sola corriente atraviesa todas las resistencias y la diferencia de potencial entre los extremos va a ser igual a la suma de la diferencia de potencial para cada resistencia. Aplicando la ley de Ohm a la caída de tensión en cada resistencia, V1, V2 y V3 van a ser iguales a I por R1, I por R2 e I por R3. Si en esta ecuación sacamos la corriente factor común, obtenemos la fórmula de la resistencia equivalente. De manera que la resistencia equivalente a cualquier número de resistencias puestas en serie es la suma de los valores de las resistencias. En el caso del paralelo, la corriente total va a ser igual a la suma de la que pasa por cada resistencia. Es decir, I total va a ser igual a I1 más I2 más I3. Y aplicando la ley de Ohm a cada una de estas corrientes, obtenemos donde podemos observar que la diferencia de potencial entre A y B es la misma para cada resistencia. Y sacando factor común la diferencia de potencial en esta ecuación, obtenemos la fórmula para la resistencia equivalente de una configuración de resistencias en paralelo. Como pueden ver, las fórmulas para la resistencia equivalente en serie y en paralelo son exactamente al revés que las de capacitores en serie o paralelo. El cambio de energía potencial de una carga cuando atraviesa un circuito cerrado tiene que ser igual a cero. Entonces el potencial también tiene que ser igual a cero. Y esto significa que la suma algebraica del potencial de la batería más la caída de tensión sobre cada resistencia tienen que valer cero. Y con esto estamos empezando a ver una de las leyes que nos van a permitir resolver circuitos llamadas leyes de Kirchhoff. Ahora bien, ¿con qué rapidez se entrega o se saca energía de un elemento cualquiera del circuito? Digamos que ese elemento del circuito es atravesado por una corriente I. Esto significa que en un intervalo cualquiera del tiempo va a pasar una cantidad de carga a través del elemento que va a ser igual a la corriente por el periodo de tiempo. Y claro, como energía potencial es igual a carga por diferencia de potencial, el cambio en la energía potencial para esa carga va a ser, si en esta ecuación dividimos miembro a miembro por el diferencial de tiempo, obtenemos la rapidez de transferencia de energía, o sea, la potencia. Entonces, la potencia o rapidez con que se transfiere la energía a un elemento cualquiera del circuito va a ser igual a la diferencia de potencial por la corriente. En particular, para una resistencia, si aplicamos la ley de Ohm para eliminar la corriente en esta fórmula o para eliminar el potencial en la misma fórmula, obtenemos dos posibilidades de cálculo de potencia. Las fuentes, las baterías o las pilas, en realidad no se comportan como fuente de potencial. Lo que aparece como valor de la pila, ese 1,5 volt, por ejemplo, es la FEM o fuerza electromotriz, pero no es exactamente la diferencia de potencial que obtendremos en el circuito. Esto se debe a que la batería o la pila tienen una resistencia interna, y cuando la corriente atraviesa esta resistencia interna, sufre una caída de tensión. De manera que la diferencia de potencial que veremos en el circuito va a ser igual al valor de la FEM menos la corriente por la resistencia interna. El único caso en que la diferencia de potencial va a ser igual al valor de la FEM es cuando no haya corriente circulando. Existen muchos instrumentos que nos van a permitir medir en un circuito potenciales, corrientes o resistencias como amperímetros, voltímetros, galvanómetros. Pero ¿qué pasa cuando conectamos uno de estos instrumentos a un circuito?
Lo que uno desearía es que al conectar un instrumento a un circuito no se modifique ni la diferencia de potencial ni la corriente. Pero lo que ocurre en la realidad es que sí se modifican estas variables, ya que todo instrumento tiene una resistencia interna. Por ejemplo, para medir la corriente sobre un elemento de un circuito, se utiliza un amperímetro y se pone el amperímetro en serie con el elemento del circuito. Para que no se modifique la corriente que circula, el amperímetro debería tener resistencia cero. Sin embargo, los amperímetros tienen una resistencia interna, pero lo que uno espera es que sea lo más pequeña posible. Por otro lado, para medir la caída de tensión sobre un elemento del circuito, usamos un voltímetro que se debe poner en paralelo con el elemento del circuito correspondiente. Pero para que no se altere ni la corriente ni la diferencia de tensión, el voltímetro debería tener una resistencia infinita. Obviamente, un voltímetro real tiene una resistencia finita, pero uno esperaría que fuera lo bastante grande como para producir la mínima alteración en el circuito. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito con una fuente real, o sea, una fuente con resistencia interna, y queremos medir la caída de tensión o la corriente con instrumentos reales, o sea, que tienen resistencia interna? Queremos medir usando un voltímetro con resistencia finita, aunque grande, y un amperímetro con resistencia finita, aunque pequeña. ¿Qué es lo que estamos midiendo en realidad? ¿Qué pasa con la ley de Ohm? Para que lo piensen, ¿cómo medirían el valor de la resistencia R usando un amperímetro y un voltímetro? Para resolver circuitos lo que vamos a usar son las leyes enunciadas por el físico alemán Gustav Kirchhoff. Para entenderlas vamos a definir dos cosas. Vamos a llamar nodo de un circuito a un punto en el que convergen tres o más conductores, y malla a cualquier camino cerrado en el circuito. Las leyes de Kirchhoff son una aplicación de la conservación de la carga y la conservación de la energía. La primera ley o ley de los nodos dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo tiene que ser igual a cero, o sea, toda la carga que entra tiene que salir. La segunda ley o ley de las mallas dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla tiene que ser igual a cero, o sea, la energía se conserva. La primera ley de Kirchhoff dice que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser igual a la cantidad de corriente que sale. Esto es completamente análogo a la ecuación de continuidad en fluidos. O sea, lo que estamos diciendo es que no se puede acumular carga en un nodo. La segunda ley de Kirchhoff o ley de las mallas dice simplemente que la fuerza electrostática es conservativa. Es decir, que si recorremos una malla y medimos la diferencia de potencial entre los extremos de cada uno de los elementos del circuito, al regresar al punto de partida, la suma algebraica de esas diferencias tiene que ser igual a cero. Para que esta idea funcione, tenemos que adoptar algunas convenciones de signo. Por ejemplo, si tenemos una pila, vamos a considerar la tensión positiva si estamos recorriendo la malla de la terminal negativa a la terminal positiva. Y vamos a considerar la tensión negativa si recorremos la malla de la terminal positiva a la terminal negativa. En el caso de una resistencia, vamos a considerar positiva la diferencia de potencial si recorremos la malla en dirección contraria a la dirección de la corriente, y negativa a la diferencia de potencial si recorremos la malla en el mismo sentido que la dirección de la corriente. Vamos a ver cómo aplicar las leyes de Kirchhoff a circuitos simples.
En el primer caso tenemos un circuito con 2 mallas, 3 resistencias y 2 baterías con su correspondiente resistencia interna. En principio tendríamos que encontrar 3 corrientes, la que circula por la resistencia 1, la que circula por la resistencia 2 y la que circula por la resistencia 3. Sin embargo, si aplicamos la ley de los nodos al nodo A, vemos que en realidad quedan 2 corrientes porque la corriente 3 va a ser la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Ahora consideremos un circuito con una sola malla que tiene 2 resistencias y 2 baterías con su resistencia interna. En este caso, y al aplicar la regla de las mallas y la convención de signos que ya vimos, podemos ver que la diferencia de potencial sobre la fuente de 12 volt debería ser positiva, mientras que sobre la otra fuente debe ser negativa. Y las caídas de tensión sobre todas las resistencias van a ser negativas. Ahora intentemos resolver un circuito más complicado. El circuito de la figura tiene una fuente, 5 resistencias, 3 mallas y 4 nodos. Este tipo de circuito se llama un puente. Y si bien las resistencias no están ni en paralelo ni en serie, se puede resolver aplicando las leyes de Kirchhoff. En primer lugar, podemos ver que si aplicamos la ley de los nodos en el nodo A o en el nodo B, solo nos van a quedar 3 corrientes desconocidas, I1, I12 y I3. El circuito tiene 3 mallas, así que si aplicamos la ley de las mallas y la convención de signos que ya vimos, vamos a obtener 3 ecuaciones. Y así obtenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que son las corrientes que queremos encontrar. Por lo tanto, el sistema tiene solución. Y el problema ya no es un problema físico, sino un problema matemático. Resolver el sistema. Despejando vamos a obtener que la corriente 1 es de 6 A, la corriente 2 de 5 A y la 3 de menos 1 A. ¿Por qué dio negativa? Porque va en dirección contraria a lo que supusimos. Por último, la resistencia equivalente, la resistencia que reemplazaría a las 5 que aparecen en el circuito, se puede calcular simplemente como la tensión de la batería sobre la corriente que circula por la batería, que es I1 más I2. Entonces nos da 1,2 ohm. Bueno, con esto terminamos por hoy y nos vemos la próxima.